Hubo una época en que el futuro no estaba escrito. Cuando los 16 bits aún reinaban, algunas compañías ya hablaban de 32 bits como si fueran ciencia ficción. Polígonos, CD-ROM con versiones arcade perfectas, promesas enormes. Pero no todas esas promesas llegaron al gran público. Algunas quedaron atrapadas en catálogos japoneses, en revistas importadas o en rumores de pasillo. En ese escenario apareció la FM Taos Martin, una consola doméstica de 32 bits, lanzada antes de que el mundo estuviera listo o interesado. Carísima, exclusiva, adelantada y condenada al olvido. Hoy no vamos a hablar solo de la marca, vamos a hablar de sus juegos, de esas experiencias que existieron pero que casi nadie jugó. Este es un viaje a una línea temporal alternativa. Bienvenidos a los 10 juegos de la consola de 32 bits que nadie tuvo. Empezar con Splatterhouse es casi una declaración de principios, porque este juego ya era perturbador en arcade, pero verlo corriendo en una consola doméstica de 32 bits a comienzos de los 90 era algo directamente enfermizo. Sangre, violencia explícita, enemigos grotescos y una atmósfera opresiva que parecía demasiado adulta para el living de la época. La versión de Marty no solo buscaba fidelidad, buscaba impactar, demostrar que esta consola podía llevar el horror arcade a casa sin censura y sin concesiones. Pocos lo jugaron así, y quienes lo hicieron probablemente nunca olvidaron esa sensación de estar jugando algo prohibido, en una máquina que nadie más tenía. Tatsuji no es puro castigo, un shooter vertical despiadado, rápido, sin piedad. Y justo por eso era perfecto para demostrar músculo técnico. En la Marty, este juego se siente arcade puro, con scroll fluido, sprites enormes y una dificultad que no perdona errores. No hay adaptación casera, entre comillas. Hay una intención clara de decir, esto es lo que se juega en las recreativas. Es uno de esos títulos que hoy sirven como evidencia histórica. Esta consola de 32 bits realmente podía ofrecer experiencias de salón, aunque casi nadie estuviera mirando. Velocidad, esa es la palabra. Afterburner 2 siempre fue sinónimo de vértigo, escalado agresivo y sensación de vuelo. En la Marty, este juego era casi una demostración técnica. Los enemigos se acercan a una velocidad brutal. El horizonte se deforma. Todo se mueve con una fluidez que parecía imposible para una consola doméstica de su tiempo. Jugar esto en casa, en ese momento histórico, era como tener un pedazo del futuro. El problema es que muy pocos pudieron permitirse entrar en ese futuro. Raiden es elegancia bélica. No estamos hablando del personaje de Mortal Kombat, sino de un shooter limpio, preciso, adictivo y en esta versión sorprendentemente sólido. La Marty ofrece una experiencia muy cercana al arcade, ritmo constante, explosiones claras, enemigos bien definidos, nada de compromisos. Este tipo de juegos refuerzan el mito. No estamos hablando de experimentos raros, sino de arcades consagrados, funcionando en una consola doméstica de 32 bits que pasó completamente desapercibida. Aquí el mito se vuelve doloroso.
porque Street Fighter 2 era el rey absoluto. Tenerlo en casa era el sueño, créanme, de todos. La versión Champions Edition para Martin es muy potente, fluida y muy cercana al arcade. Combates rápidos, animaciones reconocibles, ese feeling competitivo intacto. Y sin embargo, insisto, casi nadie lo jugó. Mientras el mundo debatía entre Super Nintendo y Mega Drive, este Street Fighter de 32 bits quedaba atrapado en una realidad paralela. Chase HQ es arcade puro, persecuciones, velocidad, música intensa y una sensación constante de urgencia. En la Marty, el juego se beneficia del hardware para ofrecer un movimiento más fluido y una presentación muy sólida. No es solo un port, es una experiencia que busca replicar la adrenalina del salón recreativo. Otro ejemplo de cómo esta consola apuntaba alto, pero disparaba totalmente en silencio. Este es uno de los momentos más impresionantes del sistema. Galaxy Force 2 es ambición pura, escenarios gigantescos, escalados extremos, una sensación de profundidad que adelantaba el 3D. Ver esto en una consola doméstica de principios de los 90 era realmente irreal, valga la redundancia. La Marty aquí se luce, mostrando de qué era capaz un sistema de 32 bits bien aprovechado. Es uno de esos juegos que hoy parecen un mensaje del futuro, pero enviado a una dirección equivocada. Shadow of the Beast ya era un juego que parecía venir de otro mundo. Scroll múltiples, una atmósfera opresiva y una identidad visual tan oscura que para muchos simplemente no tenía sentido técnico para su época. Pero cuando el título aterriza en la FM Taos Marty, ese límite se corre por completo. Aquí no estamos frente a un port cualquiera. La arquitectura de 32 bits de la consola permite una ejecución más fluida, colores mucho más ricos y sobre todo una banda sonora en calidad CD, que transforma la experiencia. Cada paso, cada enemigo y cada escenario se sienten más densos, más pesados, más vivos. Es como si el juego por fin respirara como siempre quiso hacerlo. Puede parecer inocente, pero Bubble Bobble es historia pura del videojuego. En la Marty, este clásico llega con una presentación limpia, colores vivos y una jugabilidad intacta. Es reconfortante, casi surrealista, ver un juego tan querido en una consola tan desconocida. Es el contraste perfecto, lo familiar atrapado en lo olvidado. Y cerramos con Aventura. Wonder Boy in Monsterland mezcla plataformas, RPG ligero y exploración. Y en esta versión demuestra una solidez notable. Es uno de esos juegos que refuerzan la sensación de universo paralelo. Títulos clásicos bien adaptados, viviendo en una consola que nunca tuvo público masivo. Una joya escondida dentro de otra joya aún más oculta. La FM Towns Marty fue una consola de 32 bits adelantada a su tiempo, pero también víctima de él. Sus juegos están ahí, existieron,
funcionaron y sin embargo quedaron fuera de la historia principal. Este top no es nostalgia, es arqueología. Es mirar un camino que pudo haber sido y que casi nadie recorrió. Porque a veces los videojuegos más fascinantes no son los que todos jugamos, sino los que casi nadie tuvo la oportunidad de encender. Esto fue Viaje por los 16 bits, pero hoy un viaje a un futuro olvidado.